La doctora me llamó a las 2:47 a.m. y susurró. Te necesito aquí en el hospital. Ahora. Yo solo era el de mantenimiento, el fantasma que arreglaba cosas en el silencio de la madrugada. El aire en mi garganta se sintió pesado, espeso con el olor a antiséptico y el zumbido de las máquinas distantes. Su voz no era la de la jefa de cirugía cardiotorácica, que todos temían y respetaban. Era algo más, algo frágil y roto que se coló por el teléfono y se ancló directamente en mi pecho. Corrí hacia su oficina esperando un tubo roto o una falla eléctrica, pero cuando llegué, ella estaba sentada en la oscuridad, llorando en silencio. La emergencia era ella. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Y no olvides suscribirte al canal. Todo comenzó en el pasillo oeste, en el tercer piso, el ala donde los corazones se detienen, y a veces, con suerte, vuelven a empezar. Eran las 2 de la mañana, mi hora favorita. El hospital se calmaba, se convertía en una bestia dormida que respiraba a través de sus ventiladores. Mi único compañero era el chirrido de una rueda rebelde en mi carrito de herramientas, un sonido que había aprendido a encontrar reconfortante. Estaba en una escalera, cambiando un balasto que parpadeaba, zumbando como un insecto atrapado. El trabajo era simple, repetitivo. Me permitía desaparecer. En este edificio lleno de vida y muerte, de genios y de gente rota, yo era solo el tipo que se aseguraba de que las luces se mantuvieran encendidas. Nadie me veía, y así era exactamente como me gustaba. La invisibilidad era una especie de armadura, una que me permitía moverme por los bordes de sus mundos sin ser tocado por ellos, o eso creía. Fue entonces cuando la vi. No a ella directamente, sino a su reflejo. Estaba atrapada en el cristal de la máquina expendedora de abajo. Una imagen distorsionada entre espirales de papas fritas y barras de chocolate. La doctora Isabel Moreno. Una leyenda. La gente hablaba de sus manos como si tuvieran algún tipo de magia, capaces de tejer arterias como si fueran hilos de oro. Pero en ese reflejo no vi a una leyenda. Vi a una mujer con los hombros caídos, la bata de médico impecable arrugada en la espalda. Se quedó allí por un largo momento, mirando las opciones sin verlas realmente, su rostro iluminado por el brillo sintético de la máquina. Parecía agotada, una palabra demasiado simple para la profunda fatiga grabada en su postura. No había nadie más en el pasillo, solo ella, su reflejo y yo, observando desde arriba, completamente invisible. Mi propio cansancio era diferente, más mundano. Era el peso de las llamadas de mi madre, su voz siempre un poco demasiado alegre mientras me preguntaba si podía ayudar con otra factura del tratamiento de mi padre. Era la presión constante de ser el único ancla de mi familia en un mar de deudas. Este trabajo, este turno de noche en el Hospital Metropolitano San Judas, era más que un sueldo. Era el dique que contenía la inundación. Cada tuerca que apretaba, cada filtro que limpiaba, era un pequeño acto de supervivencia. Por eso mi invisibilidad era tan crucial. No podía permitirme errores. No podía permitirme ser notado por las razones equivocadas. Ser despedido no era solo perder un trabajo, era sentenciar a mi familia. Así que mantenía la cabeza gacha, mis manos ocupadas y mi boca cerrada, un fantasma eficiente que se deslizaba por los pasillos mientras el mundo real dormía. De repente, un sonido agudo rompió el silencio. Un tintineo metálico que rebotó en las paredes de linóleo. Ella había dejado caer sus llaves. Se esparcieron por el suelo, un pequeño archipiélago de metal brillante bajo la luz parpadeante que yo estaba tratando de arreglar. Se quedó quieta, mirando hacia abajo como si la energía necesaria para agacharse fuera simplemente demasiada. Bajé de la escalera, mis botas de trabajo haciendo un ruido sordo en el suelo. Me arrodillé y comencé a recogerlas. Una llave de auto de lujo, una llave de casa de aspecto pesado y un montón de llaves más pequeñas y anónimas. Estaban unidas por un llavero de cuero simple y desgastado. Por un momento, tuve su vida entera en la palma de mi mano. Me levanté lentamente, extendiéndoselas. No dije nada. No era mi lugar hablar. Nuestros dedos se rozaron cuando tomó las llaves. Fue por menos de un segundo, pero fue como una pequeña descarga eléctrica, una chispa de calor en el frío estéril del hospital.
Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Y por primera vez, alguien realmente me vio. No era la mirada vacía que la gente le da al personal de servicio. Era algo más. Reconocimiento. Como si estuviera sorprendida de encontrar a una persona real de pie frente a ella. Sus ojos, de un marrón oscuro y profundo, contenían un universo de agotamiento que su reflejo apenas había insinuado. Gracias, dijo, su voz un poco ronca, apenas un susurro. Asentí, retrocedí un paso y volví a mi escalera, a mi invisibilidad. Pero algo había cambiado. El aire estaba cargado. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía lleno de algo que no podía nombrar. Durante el resto de la semana, ese momento se repitió en mi mente. El sonido de las llaves cayendo, el peso de ellas en mi mano, el roce de su piel. Era estúpido, lo sé. Ella era la doctora Moreno, jefa de cirugía. Yo era Leo, el tipo de mantenimiento. Vivíamos en planetas diferentes que simplemente compartían los mismos pasillos por la noche. Pero seguía pensando en la mirada de sus ojos. Comencé a notarla más, no solo como una figura de autoridad que pasaba rápidamente, sino en los pequeños detalles. La forma en que se frotaba la nuca cuando leía un expediente, la línea de tensión en su mandíbula cuando hablaba por teléfono, la forma en que una pequeña arruga aparecía entre sus cejas cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Estaba observando a un fantasma diferente, uno que todos los demás pensaban que conocían, pero que yo estaba empezando a ver de verdad. Luego, una semana después, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Eran las 2:47 a.m. Estaba en el sótano, lubricando el generador de respaldo. El ruido era ensordecedor, así que casi no lo sentí. Lo saqué, esperando que fuera mi madre con otra mala noticia. Pero el número era desconocido, una línea interna del hospital. Dudé. Normalmente no contestaba números que no conocía, pero algo me impulsó a hacerlo. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono a la oreja. «Hola», dije, mi voz sonando fuerte sobre el estruendo del motor. Hubo una pausa. «¿Leo?», dijo una voz. Era baja, tensa, y me tomó un segundo reconocerla sin su armadura de autoridad. Era ella, doctora Moreno. Mi corazón dio un vuelco. «¿Sí?», logré decir. «Te necesito aquí en el hospital». «Ahora», susurró. Y luego colgó. El silencio que dejó fue más ruidoso que el generador. ¿Necesitarme? ¿A mí? Mi mente se aceleró. Tenía que ser una emergencia de mantenimiento. Una inundación en su oficina. Un cortocircuito. Tenía que ser algo que yo pudiera arreglar con mis herramientas. Era la única explicación lógica. Apagué el generador, agarré mi carrito y corrí. Los pasillos por los que normalmente deambulaba ahora se sentían como un túnel que se encogía. El chirrido de mi rueda parecía burlarse de mi urgencia. Pasé junto a la enfermería del turno de noche, donde Marta, una enfermera mayor con ojos que lo veían todo, levantó una ceja. No me detuve. Subí en el ascensor de servicio, mi reflejo en el acero inoxidable mostrándome a un tipo con grasa en la mejilla y pánico en los ojos. ¿Qué podía ser tan importante como para que la jefa de cirugía llamara al tipo de mantenimiento en mitad de la noche? Llegué a su oficina al final del pasillo quirúrgico. La puerta de madera oscura estaba ligeramente entreabierta, derramando una fina línea de oscuridad en el pasillo iluminado por luces de emergencia. Empujé la puerta suavemente. «Doctora Moreno», dije en voz baja. «¿Hay una fuga? ¿Un problema eléctrico?» No hubo respuesta. Entré en la habitación. Estaba oscura, a excepción del resplandor de la ciudad, a través de la enorme ventana que daba a la bahía. Su silueta estaba recortada contra las luces distantes, sentada en su gran silla de cuero detrás de un escritorio impecable. No se movió. Di un paso más cerca, mis ojos ajustándose a la penumbra. Y entonces lo oí. Un sonido casi imperceptible. Un sollozo ahogado. Un intento desesperado por llorar sin hacer ruido. La única cosa rota en esa habitación. Era ella. Y mis herramientas no podían arreglar nada de eso. Me quedé allí, congelado en el umbral de su mundo de caoba y cuero, con el olor a papel y a su perfume apenas perceptible, un sándalo suave que se sentía fuera de lugar en medio del aroma antiséptico del resto del edificio.
Mis manos, acostumbradas a la grasa y al acero, se sentían torpes y vacías. Decir algo se sentía como una intrusión, como encender una luz brillante en una habitación donde alguien intentaba dormir. Mi mirada recorrió el espacio, buscando una excusa para estar allí, una razón para mi presencia que no fuera ella. Mis ojos se posaron en el archivador de metal junto a su escritorio. La manija superior estaba ligeramente torcida, colgando en un ángulo incorrecto. Sin pensarlo, saqué un destornillador Phillips de mi cinturón. El movimiento fue instintivo, un refugio en lo familiar. Me arrodillé junto al gabinete. El frío del metal se filtró a través de la tela de mis pantalones, y comencé a trabajar, apretando el tornillo suelto con un cuidado y una concentración que el trabajo no merecía. El único sonido en la habitación durante los siguientes 10 minutos fue el suave y rítmico chirrido del destornillador girando. Clic, clic, clic. Un metrónomo constante en la quietud de su oficina. Era un sonido que conocía bien, un ruido de arreglo, de poner las cosas en su sitio. No la miré, pero la sentía. Podía oír cómo su respiración, antes entrecortada por sollozos ahogados, se volvía más lenta, más profunda, sincronizándose con el ritmo de mi trabajo. El zumbido distante de las máquinas del hospital parecía desvanecerse, dejando solo este pequeño universo nuestro, contenido entre 4 paredes oscuras. Estaba construyendo un muro de normalidad a su alrededor, una pequeña fortaleza hecha de un sonido simple y una tarea mundana. No estaba arreglando su dolor, solo estaba arreglando un gabinete. Pero por la forma en que el silencio se asentó entre nosotros, suave y pesado como una manta, sentí que era suficiente. Era lo único que podía ofrecerle. La bisagra de la puerta, dijo finalmente. Su voz era un susurro ronco, despojado de la autoridad cortante que usaba en los pasillos. Ha estado haciendo un ruido extraño desde la semana pasada. Levanté la vista. Apenas podía distinguir su rostro en la penumbra, pero vi que se había secado las lágrimas. No mencionó por qué estaba llorando. No reconoció el abismo que acababa de abrir y que yo había presenciado. En cambio, me dio algo que podía arreglar. Un problema con una solución tangible. Comprendí al instante. Aquella era la única forma en que podíamos comunicarnos. El único idioma que podíamos hablar de forma segura. Ella me daba algo roto, algo del mundo físico, y yo lo arreglaba. Era un intercambio, una transacción que nos permitía estar en el mismo espacio sin tener que nombrar lo que realmente estaba sucediendo. Asentí, guardé mi destornillador y saqué una pequeña lata de aceite lubricante. Lo revisaré, dije, y mi propia voz sonó extrañamente tranquilizadora en el silencio. Y así comenzó nuestra rutina. Se convirtió en un ritual no hablado, un secreto guardado por los pasillos vacíos de la madrugada. Un par de noches a la semana encontraba una razón para necesitarme. Una luz fluorescente que parpadeaba sobre su escritorio, aunque yo sabía que había cambiado el balasto el mes anterior. Un cajón que se atascaba, aunque se deslizaba suavemente cuando yo lo probaba. La persiana que no cerraba del todo, dejando entrar una delgada línea de luz del amanecer. Nunca me llamaba por el sistema de intercomunicación. Simplemente dejaba la puerta de su oficina entreabierta, una invitación silenciosa en la oscuridad. Y yo siempre iba. Dejaba lo que estuviera haciendo, el zumbido de un generador o el goteo de una tubería, y caminaba hacia su ala del hospital, con el chirrido de mi carrito anunciando mi llegada. Esos pequeños trabajos de 5 minutos se convirtieron en el ancla de mis noches, los momentos que esperaba con una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de propósito. Hablábamos, pero nunca de lo importante. Nuestras conversaciones eran islas seguras en un océano de cosas no dichas. Hablábamos del café de la cafetería, de cómo sabía a tierra quemada y por qué seguíamos bebiéndolo. Ella me contaba sobre películas en blanco y negro que su abuelo le hacía ver cuando era niña, describiendo las escenas con un detalle que me hacía sentir como si estuviera allí. Yo le hablaba de la ciudad desde mi perspectiva, de cómo los primeros camiones de reparto comenzaban a moverse justo antes del amanecer, pareciendo bestias perezosas despertando, y de cómo el cielo sobre la bahía pasaba de un negro aterciopelado a un gris pálido, y luego a un rosa suave, colores que ella, encerrada en este edificio antes del amanecer y después del anochecer, nunca veía.
Eran conversaciones sobre nada y sobre todo, fragmentos de vida intercambiados en susurros mientras yo ajustaba un tornillo o engrasaba una bisagra, construyendo un puente frágil entre nuestros mundos con palabras sin importancia. Una noche, mientras ajustaba el termostato que, según ella, hacía un clic demasiado fuerte, se acercó y se quedó a mi lado, observando mis manos. El aire se cargó de repente, espeso con su perfume a sándalo. ¿Tienes una cicatriz?, dijo en voz baja. Miré hacia abajo. En el nudillo de mi dedo índice derecho había una línea blanca y delgada, una media luna pálida contra mi piel. Era tan parte de mí que había olvidado que estaba allí. Ella extendió la mano lentamente, como si temiera asustar a un animal salvaje, y rozó la cicatriz con la punta de su dedo. Su toque fue increíblemente suave, casi reverente. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo, un calor que se extendió por mi pecho y me robó el aliento. La mano que trazaba mi piel imperfecta era la misma que reparaba corazones rotos, que sostenía vidas en su palma. Y en ese momento, con su dedo sobre mi cicatriz, sentí que estaba viendo algo en mí que nadie más se había molestado en mirar. Tenía 10 años, le dije, mi voz un poco más baja de lo normal. No aparté la mano. Había una chica, Sara, que vivía al final de la calle. Tenía la bicicleta más increíble, una Schwinn roja brillante. Yo quería impresionarla, así que intenté saltar una rampa improvisada que habíamos hecho con una tabla vieja y 2 ladrillos. Hice una pausa, la memoria tan vívida como si hubiera sido ayer. Ella seguía trazando la cicatriz, su mirada fija en mi mano. No hace falta decir que calculé mal el ángulo. La bicicleta se fue por un lado y yo por el otro, directamente contra el borde afilado de un buzón de metal. Me abrió el nudillo hasta el hueso. Me reí suavemente, un sonido corto y sin alegría. Sara gritó y corrió a buscar a su mamá. Nunca más me volvió a hablar. No sé por qué se lo conté todo. Era una historia tonta, infantil. Pero nunca se la había contado a nadie, no con ese detalle. Y mientras hablaba, ella escuchaba con una quietud, una atención total que me hizo sentir como si esa pequeña y estúpida cicatriz contuviera la historia más importante del mundo. Cuando terminé, ella retiró la mano, pero el calor de su toque permaneció en mi piel. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando por la ventana las luces distantes de la ciudad. Mi hermano pequeño, Mateo, quería ser astronauta, dijo de repente, su voz tan suave que casi tuve que inclinarme para oírla. Tenía asma, una forma muy grave. Pasamos la mitad de su infancia en hospitales. Los médicos siempre parecían tan distantes, tan clínicos. Una noche tuvo un ataque muy fuerte. Yo tenía 16 años. Recuerdo sostener su mano mientras luchaba por respirar, y recuerdo la mirada en los ojos del médico. Era una mirada de resignación. Se detuvo, tragando saliva. Lo perdimos esa noche, y yo me juré a mí misma que me convertiría en una doctora que nunca tuviera esa mirada, que lucharía por cada aliento como si fuera el mío. La historia perfecta que todos contaban en el hospital, la de la joven prodigio destinada a la grandeza, se hizo añicos. En su lugar quedó esta verdad cruda y dolorosa. En ese momento, las etiquetas que nos definían se disolvieron en la oscuridad de la oficina. Ella no era la doctora Isabel Moreno, la aclamada jefa de cirugía cardiotorácica. Y yo no era Leo, el tipo de mantenimiento del turno de noche. Éramos solo 2 personas de pie en una habitación silenciosa, cada uno con sus propias cicatrices, unas visibles y otras no. La suya era mucho más profunda, mucho más definitoria que la mía, una herida que había moldeado toda su vida, convirtiéndola en la mujer venerada y solitaria que era. Comprendí la armadura que llevaba todos los días, la perfección clínica que proyectaba. No era arrogancia, era una defensa, una promesa hecha a un niño que ya no estaba. Quería decirle algo, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero las palabras se sentían baratas e inadecuadas. Así que me quedé quieto, siendo testigo de su verdad, dándole el regalo de mi silencio y mi presencia incondicional. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado con el peso de su confesión y la electricidad de nuestra conexión. Era tan palpable que sentía que podía extender la mano y tocarlo. Cada zumbido distante del hospital, cada suspiro que se nos escapaba, parecía amplificado.
Podía oler el antiséptico en mi ropa, el sándalo en su piel y el ozono de la ciudad nocturna a través del cristal de la ventana. Estábamos peligrosamente cerca, no en distancia física, sino en un espacio emocional donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Quería decirle que entendía, que veía más allá de la bata blanca y el título en su puerta. Quería agradecerle por confiar en mí con una pieza tan preciosa de su alma, pero sabía que hablar rompería el hechizo. Así que nos quedamos allí, en ese silencio sagrado, dos extraños que se conocían mejor que nadie en el mundo, suspendidos en un momento que nunca debería haber sucedido, y que, sin embargo, se sentía más real que cualquier otra cosa. La noche después de que me contó lo de su hermano, encontré algo nuevo en su escritorio. Era un termo de acero inoxidable, pequeño y sin pretensiones. A su lado había una taza de cerámica sencilla, de color blanco. Desenrosqué la tapa del termo y el vapor que salió no olía a la tierra quemada de la cafetería. Olía a canela y a un café de verdad, oscuro y rico. Era un aroma que pertenecía a una cocina casera, a una mañana de domingo, no a la crudeza de un hospital a las 3 de la madrugada. No había ninguna nota. No hacía falta. Vertí el líquido oscuro en la taza y el calor se extendió por mis manos frías. Me senté en la silla de visitas frente a su escritorio, en la oscuridad, y tomé un sorbo. Era el mejor café que había probado en años. Era un gesto silencioso, un cuidado que no pedía nada a cambio, y se sintió más íntimo que cualquier palabra que hubiéramos compartido. No podía corresponder con café. No sabía cómo le gustaba y, de todos modos, parecía demasiado normal, demasiado obvio. Quería darle algo que hablara el mismo idioma silencioso que ella había iniciado. Un par de noches después, mientras hacía mi ronda por el patio exterior, las vi. Las gardenias. Había un único arbusto escondido cerca de la capilla, casi olvidado. Las flores blancas brillaban bajo la luna, casi luminiscentes. Su aroma era denso y dulce, un perfume de otro mundo en medio del olor a asfalto húmedo y a los gases de las ambulancias. Con mucho cuidado, arranqué una, la más perfecta que pude encontrar. Las gotas de rocío se aferraban a sus pétalos como pequeños diamantes. Esa noche, en su oficina, mientras ella revisaba unos expedientes en su computadora, coloqué la flor sobre una pila de papeles en el borde de su escritorio. No dije nada. Ella no levantó la vista, pero vi cómo sus dedos se detuvieron sobre el teclado por un instante. Fue mi respuesta. Nuestras conversaciones empezaron a cambiar. La barrera invisible entre lo personal y lo seguro se fue erosionando con cada taza de café y cada flor marchita que ella guardaba en un vaso de agua sobre su escritorio. Una noche, mientras yo ajustaba una estantería que se había aflojado, me preguntó por mi padre. No con la distancia clínica de una doctora, sino con una suavidad en la voz que me desarmó. Le hablé de él, de cómo era antes de la enfermedad, un hombre que podía arreglar cualquier motor con solo escucharlo. A cambio, le pregunté si siempre había querido ser cirujana. Ella se quedó mirando por la ventana durante un largo rato antes de responder. Quería ser bióloga marina, dijo en voz baja. Quería descubrir cosas que nadie hubiera visto antes. En ese momento vi a la niña que soñaba con océanos, no a la mujer que dominaba quirófanos. Vimos fragmentos el uno del otro que el resto del mundo ignoraba. Una noche, el aire en la oficina se sentía particularmente pesado. Ella no había encontrado nada que yo pudiera arreglar. Simplemente había dejado la puerta entreabierta. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando la ciudad que se extendía debajo de nosotros como una galaxia caída. El silencio se prolongó durante varios minutos, pero no era incómodo. Era un silencio expectante. ¿Este consultorio? Dijo finalmente sin volverse. Su voz era apenas un susurro que se mezclaba con el zumbido de la ventilación. Es el único lugar donde no siento que estoy actuando. La frase aterrizó en el centro de la habitación, con un peso increíble. Era una confesión de una soledad tan profunda que me robó el aliento. La doctora Moreno, la leyenda, la mujer de acero, era una actuación, y yo era el único miembro de su audiencia que tenía permitido ver lo que había detrás del telón. Mi propia verdad salió de mí sin pensarlo, una respuesta tan instintiva como respirar. Para mí también, dije. Y era cierto.
Allá afuera, en los pasillos iluminados, yo era el tipo de mantenimiento. Una sombra con un cinturón de herramientas, invisible para casi todos. En casa, era el hijo responsable, el ancla, el que tenía que ser fuerte. Mi vida era una serie de roles que interpretaba para los demás. Pero aquí, en la penumbra de su oficina, con el olor a sándalo y a café, no era ninguna de esas cosas. No tenía que serlo. Ella no me veía como el personal, y yo no la veía como la jefa. Éramos solo dos personas, despojadas de nuestras etiquetas, existiendo en un espacio suspendido en el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía que actuar para nadie. Simplemente podía ser. Se giró lentamente desde la ventana y caminó hacia mí. Me había quedado quieto junto a su escritorio, con mi taza de café vacía en la mano. Se detuvo a apenas un palmo de distancia, tan cerca que podía ver el reflejo de las luces de la ciudad en sus ojos oscuros. Luego, levantó la mano y la posó sobre mi antebrazo. Su toque fue ligero, pero sentía el calor a través de la gruesa tela de mi camisa de trabajo como si fuera una brasa. No fue un gesto romántico, ni uno de consolación. Fue un gesto de anclaje, un reconocimiento silencioso de la verdad que acabábamos de compartir. Para mí también. Sentí cada músculo de mi cuerpo tensarse. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo en la quietud de la noche. Su mano permaneció allí, un simple punto de contacto que lo cambió todo. En ese momento, la línea que habíamos dibujado tan cuidadosamente entre nosotros no solo se cruzó, sino que se borró por completo. Se disolvió en el aire espeso de la oficina. Ya no se trataba de un jefe y un empleado, ni de una mujer solitaria y un oyente comprensivo. Se había convertido en algo más, algo sin nombre y sin reglas. Los pequeños rituales, el café, la flor, las conversaciones susurradas, habían sido los hilos con los que, sin darnos cuenta, habíamos tejido una conexión tan real y tan frágil que daba miedo. Miré su mano sobre mi brazo, la piel pálida contra la tela azul oscuro, y supe que habíamos entrado en un territorio del que no había vuelta atrás. Ya no éramos invisibles el uno para el otro. Éramos quizás las dos únicas personas en todo el edificio que nos veíamos de verdad. La culpa llegó después, cuando ya estaba solo en el silencio de mi propio apartamento, con la primera luz del amanecer filtrándose por la persiana. Era un zumbido bajo y constante bajo mi piel, una corriente subterránea de «esto está mal». Ella era una mujer casada. Llevaba un anillo de platino en su dedo, una banda simple y elegante que yo intentaba activamente no mirar. Era mi superior, una figura de autoridad en un universo donde yo no era más que un engranaje. Cada regla no escrita de la sociedad, de la profesionalidad, del simple sentido común, gritaba que me detuviera, que diera un paso atrás, que volviera a mi invisibilidad. Cada fibra de mi ser sabía que continuar por este camino solo podía llevar a la destrucción, para ella mucho más que para mí. El riesgo era enorme, y la recompensa. La recompensa era un sentimiento que ni siquiera me atrevía a nombrar. Pero entonces la noche siguiente llegaba, y el cansancio del día, la presión de las facturas y la soledad de mi vida se asentaban sobre mis hombros. Y todo lo que podía pensar era en la posibilidad de que su puerta estuviera entreabierta. La necesidad de verla, de ser visto por ella, se había convertido en una especie de adicción silenciosa, un anhelo que ahogaba la voz de la razón. La culpa seguía ahí, zumbando en el fondo, pero el deseo de sentir esa conexión, de habitar ese espacio sagrado y secreto que habíamos creado, era más fuerte. Era como tener sed en un desierto y encontrar un único pozo, sin saber si el agua estaba envenenada. Sabía que debía alejarme, pero cada noche mis pies me llevaban de vuelta por el mismo pasillo, con la esperanza de encontrar su luz encendida, esperando el sonido de mi carrito que le anunciaba que yo estaba allí. Fue una noche de martes. Escuché los susurros mucho antes de que terminara mi descanso para almorzar. Un código azul en el ala pediátrica. Un niño en la mesa de operaciones del doctor Evans. Pero fue a ella a quien llamaron para intervenir. La gente hablaba en voz baja en los pasillos, sus voces llenas de esa mezcla de temor y reverencia que siempre la rodeaba. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que había estado en ese quirófano, luchando bajo las luces incandescentes. Su turno había terminado hacía horas, pero también sabía que no se habría ido a casa.
Esa noche no la busqué en su oficina. No busqué algo roto que arreglar. Empecé mi búsqueda en los lugares a los que la gente va cuando necesita desaparecer, cuando el peso del mundo se vuelve demasiado para llevarlo solo por los pasillos iluminados. Yo conocía esos lugares porque también eran los míos. La capilla del hospital estaba al final de un largo pasillo en el ala este, una parte del edificio que rara vez se usaba. Siempre olía a madera vieja, a cera de limón y a un silencio denso y polvoriento. La puerta de roble era pesada y se abría sin hacer ruido, como si entendiera la necesidad de discreción. La única luz provenía de las vidrieras, que no captaban la luz del sol, sino que transformaban las luces anónimas de la ciudad en patrones abstractos de color carmesí y azul profundo sobre los bancos vacíos. Y allí estaba ella, una pequeña silueta en la primera fila, de espaldas a la puerta, perfectamente inmóvil. Se enfrentaba a un sencillo altar de madera y a una cruz sin adornos. En la inmensidad de esa habitación vacía y sagrada, la gran doctora, Isabel Moreno, parecía increíblemente pequeña, una figura solitaria envuelta en la oscuridad y en los colores prestados de la noche. Caminé por el pasillo central, mis botas de trabajo no hacían ningún sonido sobre la gruesa alfombra roja, un lujo que el resto de los pisos del hospital no tenían. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta, que la dejara en paz, que le concediera la soledad que claramente buscaba. Pero una fuerza más poderosa, una atracción magnética que emanaba de su quietud, me mantuvo avanzando. No tenía un plan. No tenía palabras de consuelo preparadas. Solo tenía esta necesidad innegable y abrumadora de estar cerca, de anclarla de alguna manera, de hacerle saber que no estaba completamente sola en su oscuridad. Me deslicé en el banco a su lado, dejando un pie de espacio respetuoso entre nosotros. Un abismo de madera pulida que se sentía a la vez como un océano y como nada en absoluto. Nos sentamos así durante lo que pareció una eternidad. No dijimos una palabra. El único sonido era el zumbido lejano y constante de la maquinaria del hospital, el latido del corazón del edificio y el suave murmullo del tráfico de la ciudad, a un mundo de distancia. El aire en la capilla era denso, cargado con el peso de todo lo que ella no decía. Podía sentir la pena irradiando de ella en olas frías, una tristeza tan profunda y sin fondo que parecía llenar el pequeño espacio y presionar mi propio pecho. No intenté romper el silencio. Simplemente me senté con ella, respirando el mismo aire pesado, dejando que mi presencia fuera mi única ofrenda. Me convertí en una estatua a su lado, un testigo silencioso de su dolor, esperando que mi hombro se sintiera como un ancla en medio de su tormenta invisible. Entonces algo cambió en la quietud. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero deliberado. Se inclinó hacia mí y sentí el peso de su cabeza posarse suavemente sobre mi hombro. Fue un gesto de completa y absoluta rendición. No a mí, sino al agotamiento, al dolor, a la armadura que finalmente se había vuelto demasiado pesada para llevar. La tela almidonada de su bata de médico se sentía áspera contra la piel de mi cuello. Podía oler el antiséptico de hospital, un olor que siempre se aferraba a ella, mezclado con su perfume personal a sándalo. Esa combinación, estéril y cálida a la vez, se había convertido en el aroma de nuestro mundo secreto. Contuve la respiración, aterrorizado de que el más mínimo movimiento, el más mínimo sonido, pudiera romper el frágil hechizo de ese momento y hacerla retroceder. Durante un largo rato permaneció inmóvil, su peso una presión reconfortante y sólida contra mí. Entonces lo sentí. Un temblor. Un espasmo diminuto, casi imperceptible, que recorrió su cuerpo y se transfirió al mío. Le siguió otro, y luego otro. No emitía ningún sonido, ni un sollozo, ni un suspiro, pero supe que estaba llorando. Era la forma más profunda y silenciosa de llanto que jamás había presenciado, una pena tan inmensa que no tenía voz. Eran sollozos que venían del alma, sacudidas silenciosas de un dolor que había estado contenido durante demasiado tiempo. Sus temblores silenciosos vibraban a través de mi camisa, a través de mi piel, y sentí como si un fragmento de su corazón roto se alojara directamente en el mío. Mi mano se movió por sí sola, un reflejo más antiguo que el pensamiento, una respuesta instintiva a su dolor.
La levanté lentamente con cuidado de no asustarla y la posé suavemente sobre su cabeza. Su pelo, recogido en el mismo moño apretado y profesional de siempre, se sentía sorprendentemente suave bajo mis dedos callosos. Empecé a acariciarlo, un movimiento lento y rítmico desde su sien hasta la nuca. Era un gesto simple, el tipo de consuelo que uno le ofrece a un niño asustado en mitad de la noche. No estaba intentando arreglar nada. No había nada que pudiera arreglar. Solo estaba tratando de estar presente, de ofrecer un único punto de contacto humano en su inmensa y solitaria oscuridad. Su respiración se entrecortó, un pequeño enganche en el ritmo de su llanto silencioso, y luego habló. Su voz era un susurro roto, un sonido destinado solo para mí, que apenas perturbaba el aire sagrado de la capilla. Él nunca me ha visto llorar, dijo, las palabras tan bajas que casi tuve que adivinarlas. Ni una sola vez. En 20 años. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, tan pesada y afilada como un trozo de vidrio. Él nunca me ha visto llorar, ni una sola vez en 20 años. No estaba hablando solo de su marido, Marcos. Estaba describiendo un desierto. 2 décadas de una vida cuidadosamente construida, una fachada de perfección donde sus penas más profundas, sus momentos de mayor vulnerabilidad, no habían tenido ningún testigo. Había llorado sola durante 20 años. En ese instante, rodeados de vitrales y silencio, estábamos más cerca de lo que cualquier acto físico podría habernos hecho estar. Esa única frase fue la confesión más íntima que podría haber ofrecido. Era la llave de una habitación cerrada con llave en lo más profundo de su alma. Una habitación en la que su propio marido nunca había entrado. Y acababa de dármela a mí, el peso de su cabeza en mi hombro, la sensación de sus lágrimas silenciosas empapando mi camisa, la confianza devastadora en sus palabras susurradas. Todo era abrumador. Este era el núcleo de nuestra conexión, forjado no en la pasión o el deseo, sino en el dolor compartido y en una comprensión silenciosa que trascendía nuestras diferencias. Esto era real. Seguí acariciando su pelo, mi pulgar trazando pequeños círculos en su sien, el único movimiento en la quietud de la capilla. No sabía qué traería el mañana. No sabía qué pasaría cuando saliera el sol y tuviéramos que ponernos nuestras máscaras de nuevo, la de la doctora y la del hombre de mantenimiento. Pero en ese momento, en la sagrada tranquilidad de esa capilla, con esta mujer brillante y rota apoyándose en mí para sostenerse, sentí una frágil y aterradora sensación de propósito. No era felicidad, no exactamente. Era algo más crudo, más vital. Era la sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar, con la única persona en el mundo que me necesitaba, aunque estar allí fuera el lugar más peligroso del mundo para los dos. Fue un martes, o quizás un miércoles. Los días habían comenzado a fusionarse en una sola y continua noche, puntuada por las horas que pasaba en su oficina. Le estaba contando una historia sobre mi primer coche, un viejo Ford Falcon destartalado que olía a vinilo viejo y gasolina, y cómo la radio solo sintonizaba una estación de AM con estática. Estaba a mitad de describir cómo se cayó el silenciador en la autopista, haciendo un ruido como de un disparo, cuando ella hizo algo que nunca antes le había oído hacer. Se rió. No fue la risa educada y controlada que la había oído usar con otros médicos. Esta fue una risa real, profunda y sin defensas, que comenzó en su vientre y le arrugó las comisuras de los ojos. Por una fracción de segundo, la oficina estéril desapareció, y solo éramos 2 personas compartiendo una historia tonta en medio de la noche. Su rostro, iluminado por el suave resplandor de la lámpara de su escritorio, estaba completamente abierto. La máscara de la doctora Moreno se había ido. Y en ese instante, en el eco de su risa, sentí una peligrosa punzada de esperanza. El sonido de su risa todavía flotaba en el aire, una cosa cálida y resplandeciente, cuando la puerta se abrió de golpe. No hubo un golpe. No hubo una advertencia. Simplemente se abrió, cortando el momento tan limpiamente como un bisturí. La luz del pasillo se coló en nuestro oscuro santuario, dura e implacable. Se sintió como una lámpara de interrogatorio encendida de repente. Su risa murió al instante, ahogada en su garganta. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de puro y helado shock.
Mi propio cuerpo se puso rígido, mi mano todavía sosteniendo la taza de cerámica tibia que ella me había dejado. Todo pareció ralentizarse. El bajo zumbido de la maquinaria del hospital, que había sido un reconfortante ruido de fondo, de repente sonó fuerte y amenazador. El aire, que había estado lleno de calidez y facilidad, se volvió instantáneamente frío, espeso con un pavor tan palpable que casi podía saborearlo, como metal en mi lengua. El mundo que habíamos construido en secreto, dentro de esas cuatro paredes, se hizo añicos en ese único y silencioso movimiento de una puerta. En el umbral se encontraba un hombre, alto, impecablemente vestido con un traje caro que parecía fuera de lugar a las 3 de la mañana, incluso en un hospital. Tenía el pelo plateado en las sienes y una cara que podría haber sido atractiva si no estuviera contraída en una máscara de fría autoridad. Marcos Harrison, su marido. Lo había visto un par de veces en fotos de eventos de recaudación de fondos, colgadas cerca de la entrada principal, siempre con una copa de champán en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero en persona, su presencia era abrumadora. Llenaba el marco de la puerta, un obstáculo sólido e inamovible. Sus ojos, de un azul pálido y gélido, no se posaron en su esposa. Se movieron lentamente por la habitación, registrando cada detalle con una precisión metódica. Vieron la taza de café en mi mano. Vieron mi cinturón de herramientas, que yo había dejado descuidadamente sobre la esquina de su escritorio de caoba. Y luego, finalmente, se posaron en mí. El aire se congeló. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. La forma en que me miró lo dijo todo. No fue ira. La ira habría sido más fácil de soportar, más humana. Esto era algo mucho peor. Un desprecio puro y absoluto. Era la mirada que uno le da a un insecto que ha encontrado en un lugar donde no debería estar, justo antes de aplastarlo. En su universo, yo no era una persona. Era un problema, una mancha en el orden impecable de su mundo. Sentí que me encogía bajo su mirada. Mi uniforme de trabajo de repente se sentía sucio, mis manos callosas y manchadas de grasa. Todo lo que nos separaba, el dinero, el poder, la clase, la educación, estaba condensado en ese único y silencioso momento de juicio. Me vi a mí mismo a través de sus ojos, el chico de mantenimiento, el don nadie, atreviéndose a compartir el mismo aire que su brillante y reverenciada esposa. La vergüenza me quemó la nuca, caliente y amarga. Vi el cambio ocurrir en ella como una persiana de metal bajando de golpe. Toda la calidez, toda la vulnerabilidad que había presenciado en los últimos meses, desapareció en un instante. Su columna se enderezó, sus hombros se cuadraron, la línea de su mandíbula se tensó. El rostro que se volvió hacia su marido no era el de Isabel, la mujer que me contaba sobre películas en blanco y negro y soñaba con océanos. Era el rostro de la doctora Moreno, la leyenda. Fría, profesional, inexpugnable. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio sofocante, era como el hielo. Marcos, ¿qué haces aquí? No había sorpresa en su tono, ni miedo. Solo una autoridad gélida. Una pared de profesionalismo erigida tan rápida y eficientemente que me dejó sin aliento. Estaba presenciando la armadura en acción, la misma que me había confesado que era una actuación. Pero esta vez, la actuación no era para el mundo. Era para protegernos. Y de alguna manera eso lo hacía sentir aún más falso. Marcos no respondió a su pregunta. Sus ojos gélidos permanecieron fijos en mí por un segundo más antes de volverse hacia ella, con una ceja ligeramente arqueada en una pregunta silenciosa. Fue entonces cuando ella dijo las palabras que se sintieron como un cuchillo girando en mi pecho. El señor López solo está arreglando el termostato, dijo, su voz plana, desprovista de toda emoción. Estaba haciendo un ruido. Señor López. No Leo. Era mi apellido, un nombre formal y distante, que creaba un abismo insalvable entre nosotros. Era la palabra que usaba el personal de recursos humanos, no la mujer que había apoyado su cabeza en mi hombro en la capilla. Entendí por qué lo hacía. Estaba dibujando una línea, estableciendo los roles, poniéndome de nuevo en mi lugar para proteger el secreto. Era una defensa necesaria, una mentira para mantenernos a salvo. Pero en ese momento se sintió como la traición más profunda y dolorosa que jamás había experimentado.
En un segundo me había vuelto a hacer invisible. Al día siguiente, todo se sentía irreal. Hice mis rondas en una especie de neblina, el chirrido de mi carrito sonando extrañamente hueco en los pasillos. Cada vez que pasaba por el ala oeste, mi corazón se aceleraba, medio esperando, medio temiendo verla. Pero no lo hice. El silencio era absoluto. A mediodía encontré una nota oficial en mi casillero. Era un memorando mecanografiado del Departamento de Instalaciones. Con efecto inmediato, había sido reasignado. La nueva ala pediátrica en el extremo opuesto del complejo hospitalario. La razón aducida era necesidades operativas. Pero yo sabía la verdad. Era una orden de exilio. Me estaban enviando lo más lejos posible de ella, a un reino diferente dentro del mismo castillo. La letra pequeña y formal del memorando se sentía como los barrotes de una celda cerrándose. El mensaje era claro. El juego había terminado. Marcos Harrison no dejaba cabos sueltos. Nuestro pequeño mundo secreto no solo había sido descubierto, había sido sistemáticamente desmantelado. Las semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. El nuevo ala era brillante y estéril, pintada con colores pastel que intentaban ser alegres pero que solo se sentían deprimentes. El trabajo era el mismo: balastos, filtros, tuberías. Pero el propósito se había ido. Me movía como un autómata, mis manos realizando las tareas mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en la oscuridad de su antigua oficina. La veía a veces, a lo lejos. Una vez, cruzando la cafetería, nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi un destello de algo en su mirada. ¿Pánico? ¿Pena? Antes de que se volviera bruscamente, su rostro una máscara de indiferencia. Otra vez, la vi subiendo a su coche en el aparcamiento. Caminó directamente a mi lado, tan cerca que podría haberla tocado, pero actuó como si yo fuera un completo extraño, una parte del paisaje. El silencio era un castigo. Su indiferencia era un muro de piedra que yo no tenía herramientas para derribar. Empecé a dudar de todo. ¿Había imaginado la profundidad de nuestra conexión? ¿Había malinterpretado los susurros, el café, la flor, la confesión en la capilla? Quizás para ella, yo solo había sido una distracción conveniente, una forma de aliviar la soledad de sus largas noches. Quizás yo era solo otro arreglo, como un termostato roto o una bisagra chirriante. Una vez que el problema se solucionó, o en este caso fue descubierto, ya no era necesario. La idea me carcomía por dentro, una acidez amarga en el fondo de mi garganta. El dolor de su silencio era peor que cualquier palabra dura que pudiera haberme dicho. Me hizo cuestionar mi propio juicio, mi propia percepción de la realidad. El señor López resonaba en mi cabeza una y otra vez. ¿Era eso todo lo que siempre fui para ella? Un apellido en una lista de personal, un fantasma útil que se había vuelto demasiado visible, y por lo tanto tenía que ser desterrado de vuelta a las sombras. La esperanza que había sentido, esa cosa peligrosa y frágil, se marchitó y murió. El peso de las consecuencias se asentó sobre mí, pesado y sofocante como una manta mojada. No era solo la pérdida de nuestra conexión, era la cruda comprensión de la realidad de nuestras vidas. Ella pertenecía a un mundo de juntas directivas, galas benéficas y maridos poderosos como Marcos. Yo pertenecía a un mundo de turnos de noche, salarios por hora y llamadas preocupadas de mi madre. El puente que habíamos construido entre esos dos mundos siempre había sido un espejismo, una estructura hecha de momentos robados y silencios compartidos, demasiado frágil para soportar el peso del mundo real. Y ahora se había derrumbado. Cada pasillo silencioso del hospital se sentía como un recordatorio de lo que había perdido. El olor a antiséptico ya no era reconfortante, era el olor de un final. Me di cuenta con una certeza que me heló los huesos de que todo había terminado. La puerta de su oficina no solo estaba cerrada, había desaparecido por completo. El silencio se convirtió en una presencia física, una pared invisible que se levantaba cada vez que yo entraba en una habitación. La vi una vez al otro lado de la cafetería, durante mi nuevo y forzado descanso para la cena, a las 10 de la noche. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de las enfermeras y los residentes agotados. Fue solo un segundo, pero en ese segundo vi un universo de pánico en su mirada, antes de que se volviera.
con una brusquedad que fue como un golpe físico. Se centró en la conversación con el médico que estaba a su lado, riendo de algo que él dijo, una risa que no llegó a sus ojos. Para todos los demás no pasó nada. Para mí, fue una confirmación. No solo me habían exiliado, me habían borrado. El recuerdo de su risa real, la que había compartido conmigo momentos antes de que su marido entrara, ahora se sentía como una alucinación, un sueño del que me habían despertado bruscamente. Empecé a atormentarme con preguntas que daban vueltas en mi cabeza durante los largos y silenciosos pasillos del ala pediátrica. ¿Había construido todo en mi mente? ¿Fueron esos momentos en su oficina, esas confesiones susurradas, simplemente el producto de dos personas solitarias que buscaban un refugio temporal de sus propias vidas? Quizás para ella, yo no era más que una solución momentánea, una distracción conveniente, como una tubería que gotea en medio de la noche. Una vez que llamas al fontanero y detiene el goteo, no piensas más en él. Yo era el tipo que arreglaba cosas, y por un tiempo, lo que ella necesitaba arreglar era su propia soledad. La idea era una espina clavada en mi pecho, afilada y persistente. La palabra señor López resonaba en mis oídos, no como una traición, sino como una corrección, un recordatorio brutal de mi verdadero lugar en su mundo. Una noche, mientras limpiaba mis herramientas cerca del puesto de enfermería, Marta se me acercó. Llevaba 2 tazas de café de la máquina, ese que sabía a tierra quemada. Me tendió una sin decir palabra. Sus ojos, rodeados de arrugas que contaban 1000 historias de turnos nocturnos, me estudiaron por un momento. «Pareces un fantasma, mijo», dijo en voz baja, su tono carente de lástima, lleno de una simple observación. Me encogí de hombros, sin saber qué decir. Ella tomó un sorbo de su café, mirando el largo y vacío pasillo. «Hay tormentas que solo tienes que aguantar», continuó, su voz un murmullo tranquilizador. «Eso no significa que la casa no siga en pie». No ofreció más explicaciones. No necesitaba hacerlo. No me estaba dando falsas esperanzas, solo una perspectiva. Era un pequeño ancla en un océano de confusión, un recordatorio de que sobrevivir a la tormenta era, a veces, la única victoria posible. La amenaza de Marcos se convirtió en una sombra en la periferia de mi visión. No era algo que pudiera señalar o denunciar. Era más sutil, más escalofriante. Una noche, mientras caminaba por el largo pasillo de cristal que conectaba el edificio principal con la nueva ala, lo vi. Estaba al otro extremo, hablando con alguien por su teléfono móvil, vestido con otro de sus trajes impecables. Cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron a través de los 100 metros de cristal y oscuridad. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente me sostuvo la mirada durante unos segundos. Una mirada vacía, evaluadora, antes de volverse y continuar su conversación como si nada. No había sido una coincidencia. Fue un mensaje. Te estoy observando. Sé quién eres. No lo olvides. El aire frío de la noche pareció filtrarse a través del cristal, y por primera vez en mi vida sentí un miedo genuino en mi propio lugar de trabajo. Mi incapacidad para dejarla ir se convirtió en una obsesión silenciosa y vergonzosa. Ya no podía buscar su puerta entreabierta, así que empecé a buscar rastros de ella en el pasado. Durante mis descansos, en lugar de ir a la cafetería, me escabullía a la sala de archivos de mantenimiento en el sótano. Olía a polvo y a papel viejo. Allí, sacaba los registros de trabajo de los últimos años para el ala de cirugía. Pasaba las páginas, mis dedos cubiertos de grasa dejando manchas en los bordes de los formularios. Y entonces lo encontraba. Su firma al final de una orden de trabajo que yo había completado meses atrás. I. Moreno. Una firma elegante y apresurada, la tinta azul destacando sobre el papel amarillento. Era una prueba tangible, una evidencia de que nuestro mundo, por breve que fuera, había existido. Trazaba su nombre con mi dedo, una y otra vez. Un ritual patético y solitario que era lo único que me quedaba de ella. Finalmente, una noche, de pie en ese pasillo de cristal, mirando las luces de la ciudad que una vez habíamos observado juntos desde su ventana, me di cuenta. Tenía que tomar una decisión. Podía seguir así, viviendo como un fantasma en mi propio trabajo, obsesionado con los restos de algo que se había acabado,
siempre mirando por encima del hombro, por la sombra de su marido. O podía luchar. Pero ¿luchar por qué? No había nada por lo que luchar. Ella había hecho su elección en el momento en que la puerta de su oficina se abrió. Había elegido su vida, su carrera, su seguridad. Luchar solo la arrastraría hacia abajo, exponiéndola a un tipo de destrucción que no merecía. No había un futuro para nosotros. Nunca lo hubo. Aferrarse a la memoria de esos momentos robados solo me estaba destruyendo a mí y poniendo en peligro todo lo que ella había construido. El silencio entre nosotros no era un castigo. Era una necesidad para su supervivencia. Y en esa comprensión encontré una extraña y dolorosa claridad. El acto de amor más grande que podía ofrecerle no era luchar por ella, sino desaparecer. Dejarla en paz. Borrarme de su vida tan completamente que ya no tuviera que mirar por encima de su hombro, preocupada por encontrarme al final de un pasillo. Era la única forma de protegerla, no solo de su marido, sino del recuerdo de lo que habíamos compartido. Era la única manera de devolverle la seguridad de su santuario, incluso si eso significaba que yo nunca más podría entrar en él. Decidí dejarlo ir, por su bien, por el mío. La decisión no me trajo paz, no exactamente, pero me trajo un sentido de propósito. Era lo último que podía arreglar para ella. Tenía que arreglar mi propia ausencia. A la mañana siguiente no esperé. Fui directamente a la oficina de mi supervisor, Frank, un hombre que se comunicaba principalmente a través de gruñidos y papeles. No le di una larga explicación. Simplemente le dije que las noches me estaban afectando y que necesitaba un cambio. Pedí una transferencia permanente, al turno de día, en el campus satélite del hospital al otro lado de la ciudad. Frank me miró por encima de sus gafas, sorprendido. El campus satélite era donde iban los empleados que estaban a punto de jubilarse o los que habían cometido algún error. Era un exilio autoimpuesto, y él lo sabía. Pero no hizo preguntas. Simplemente asintió, sacó un formulario de un cajón y lo deslizó sobre el escritorio hacia mí. «Rellena esto», gruñó. «Empezarás el lunes». Fue así de simple. En menos de 5 minutos había desmantelado metódicamente el universo que me había permitido conocerla. Esa noche, antes de que comenzara mi penúltimo turno, me senté en la sala de descanso vacía y escribí mi renuncia formal al turno de noche. No era una carta larga, solo unas pocas frases en un formulario estándar, citando razones personales para la transferencia. Mi firma al final se veía temblorosa, incierta. Doblé el papel por la mitad y lo dejé en el centro del escritorio de Frank, donde sabía que lo encontraría por la mañana. El papel blanco parecía una lápida sobre la madera oscura. Salí de la oficina y cerré la puerta suavemente detrás de mí. El clic del pestillo resonó en el pasillo silencioso. Se sintió definitivo, como cerrar la puerta no solo de una oficina, sino de una parte entera de mi vida. El fantasma del hospital estaba a punto de desaparecer de verdad. Era mi último turno de noche. El aire del hospital se sentía diferente, más delgado, como si la atmósfera estuviera perdiendo presión antes de una tormenta. Cada zumbido familiar de las máquinas, cada chirrido de mi carrito sobre el linóleo, sonaba como un eco, un recuerdo que ya se estaba desvaneciendo. Empujaba mi carrito por los pasillos, vaciando los últimos botes de basura, revisando las últimas luces parpadeantes, realizando los rituales de mi trabajo con una precisión mecánica que mis manos conocían pero mi corazón ya no sentía. Era un fantasma preparándose para su propio exorcismo. Había una extraña paz en la finalidad de todo, una resignación silenciosa. Estaba haciendo lo correcto. Estaba desapareciendo para protegerla. Pero antes de irme, había un último pasillo que tenía que recorrer, una última puerta que tenía que ver cerrada para siempre, solo para saber que podía alejarme de verdad. La caminata por el ala oeste fue como recorrer el mapa de un país que ya no existía. Cada baldosa del suelo, cada mancha de agua en el techo, cada rincón oscuro, guardaba un recuerdo. Mi cuerpo se movía por pura memoria muscular, mis pies encontrando el camino en la penumbra, sin necesidad de pensar. Me dije a mí mismo que solo era por nostalgia. Una última despedida de los terrenos que una vez fueron mi santuario. Me preparé para la vista de su puerta, imaginándola cerrada y oscura, una barrera de madera sólida que confirmaría mi decisión. Verla cerrada sería mi cierre,
la prueba final de que nuestro mundo secreto había sido sellado. Una última mirada, y luego me iría, dejando atrás los fantasmas para que rondaran solos por esos pasillos. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo sordo y pesado que parecía contar los últimos segundos de mi antigua vida. Y entonces la vi, la puerta de su oficina, y mi respiración se atoró en mi garganta. No estaba cerrada. Estaba entreabierta, apenas una rendija, derramando una fina línea de luz cálida en el frío pasillo iluminado por las luces de emergencia. Era una invitación imposible, una visión que no tenía sentido. Mis pies se detuvieron por sí solos. Mi mente se aceleró buscando una explicación lógica. Quizás se la había olvidado. Quizás el personal de limpieza acababa de salir. Pero eran las 3 de la mañana. El hospital estaba en su punto más silencioso. Nadie más estaría allí. La fina línea de luz parecía un hilo de oro, tentándome, tirando de algo profundo dentro de mí. Cada instinto de supervivencia me gritaba que diera la vuelta, que me aferrara a mi decisión, que corriera. Pero mis pies estaban clavados en el suelo, anclados por la posibilidad imposible que esa puerta abierta representaba. Me acerqué, moviéndome con un sigilo que no sabía que poseía, como si fuera un intruso en mi propio pasado. Me asomé por la rendija, mi corazón martilleando contra mis costillas, y entonces lo vi. Sobre la esquina de su escritorio de caoba, perfectamente centrada en el círculo de luz de su lámpara, yacía una pequeña llave de torsión. No era una llave cualquiera, era la mía, la que tenía el mango de goma desgastado por años de uso, la que mi padre me había regalado cuando conseguí mi primer trabajo, la que una noche le conté que era mi herramienta favorita porque podía llegar a los tornillos más difíciles, los que nadie más podía alcanzar. Yo pensaba que la había perdido hacía meses, que se había caído de mi cinturón en algún rincón olvidado del sótano. Pero no estaba perdida. Ella la había tenido todo este tiempo. Ese pequeño trozo de acero bajo la luz de la lámpara era más elocuente que cualquier carta, más íntimo que cualquier llamada telefónica. Era un mensaje enviado en el único idioma que siempre habíamos compartido, el lenguaje de las cosas rotas y las herramientas para arreglarlas. Era un reconocimiento de cada noche, cada conversación susurrada, cada momento de silencio compartido. Era su forma de decir, yo no te he olvidado. Nada de eso fue imaginario. La llave en su escritorio no era solo una herramienta, era un símbolo. Era la prueba de que nuestro frágil mundo no había sido completamente borrado. Era la respuesta a todas las preguntas que me habían atormentado durante semanas. Y era, sin lugar a dudas, una invitación. Una que desafiaba a su marido, al hospital y a la lógica misma. Era una puerta entreabierta, esperando a ver si yo todavía tenía el valor de cruzarla. Empujé la puerta suavemente. El chirrido familiar de la bisagra que nunca terminaba de arreglar sonó como un saludo. El aire de la oficina me envolvió, el aroma a sándalo, a papel y a café recién hecho, un olor que creí que nunca volvería a experimentar. Era como volver a casa en un lugar donde nunca había vivido. Ella estaba allí, de pie junto a la gran ventana, de espaldas a mí, una silueta recortada contra el tapiz de luces de la ciudad. No se giró, no se sobresaltó. Debió haber oído el chirrido de mi carrito, el suave clic de la puerta. Estaba esperándome. El silencio se asentó entre nosotros, pero ya no era el silencio frío y castigador de las últimas semanas. Era el nuestro. El silencio cómodo y pesado, lleno de todo lo que no necesitábamos decir. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la penumbra de la oficina. Podía oír el zumbido distante de la ciudad y el latido de mi propio corazón. Finalmente habló. Su voz no era más que un murmullo, tan bajo que apenas perturbaba el aire, pero tan claro como si estuviera susurrando en mi oído. No se giró. Siguió mirando las luces como si estuviera hablando con la noche misma. La bisagra de esta ventana, dijo, con una calma que desmentía la tensión que vibraba en la habitación. Se está trabando de nuevo. No fue una disculpa. No fue una explicación. Fue algo mucho más valiente. Fue un regreso. Un regreso a nuestro principio, a la única manera segura que habíamos encontrado para estar juntos. Me estaba dando algo roto, algo que necesitaba ser arreglado. Me estaba preguntando, sin palabras,
si yo todavía estaba dispuesto a ser el hombre que arreglaba las cosas. Mis ojos se movieron de su silueta a la llave de torsión que brillaba sobre su escritorio. Di un paso adelante, luego otro, hasta que estuve junto a la mesa. Extendí la mano y la recogí. El metal frío y familiar se sentía pesado y real en mi palma, un ancla en un mar de incertidumbre. Su peso era reconfortante, una promesa. No hice ninguna de las 1000 preguntas que se arremolinaban en mi cabeza. No pregunté por Marcos. No pregunté por mi transferencia. No pregunté sobre el dolor de su silencio. Nada de eso importaba en ese momento. Acepté el regalo que me ofrecía, una tarea sencilla, una razón para quedarme. Con la llave en la mano caminé lentamente hacia la ventana, hacia ella, cerrando la distancia que nos había separado. Nuestro ritual, la única liturgia que conocíamos, estaba inacabado. Nos quedamos allí, uno al lado del otro, mirando la ciudad dormida. Nunca hablamos de su marido, ni de mi traslado, ni de las semanas de silencio. Solo nos quedamos allí, dos fantasmas en la oscuridad silenciosa, con una ventana rota y un entendimiento tácito de que algunas cosas son demasiado frágiles para ser nombradas, pero demasiado vitales para ser abandonadas. El sol saldría en unas pocas horas. Yo me iría a mi nuevo trabajo en el campus satélite. Ella seguiría siendo la doctora Isabel Moreno, la leyenda. Nada y todo había cambiado. Pero esa noche, con el peso de mi herramienta favorita en la mano y el calor de su presencia a mi lado, supe que algunas puertas nunca se cierran del todo. A veces solo necesitan la llave correcta para volver a abrirse.